Pues muy buenas tardes. Esta es una sesión de repaso que yo quiero principalmente que sea a manera de que quede como grabación y que ustedes puedan acceder a ella para que de alguna manera se apoyen en sus exámenes finales. Me da mucho gusto estar con ustedes. Apenas descubrí que podíamos tener esta interacción y me dio gusto, así que decidí emplearla que se haya al final. Y bueno, estamos viendo teoría del acto jurídico. Es muy importante primero entender qué es el acto jurídico y después ya analizamos otras instituciones como las escuelas alemana e italiana. Lo que yo he detectado mucho en sus actividades es que es muy vaga la concepción que traen de acto jurídico y de los elementos de existencia y de validez. Y entonces, si ustedes no tienen idea de eso, aunque se oiga tan, que yo creo que el alumno luego dice, ay, es que es muy fácil o es muy obvio o no sé cuál sea el problema, pero lo que sí veo es que como no saben elementos de existencia y de validez, entonces no pueden aplicar teoría de las nulidades. Y aunque a ustedes se les haga increíble, pero esa teoría de las nulidades sirve para actos de administración, van a llevar amparos de ese tipo y sirve para mil y un cosas en derecho civil. Entonces, es más allá de lo esencial. Si ustedes no conocen teoría de las nulidades, que tiene como ensamble todo el acto jurídico, ustedes no van a saberlo aplicar en tribunales y entonces no van a saber litigar. Así de esenciales, de crítico es saber esto. Por ello sí es importante para mí que lo tengan y de mi parte dárselos, porque si no, pues van a ser malos litigantes. No van a ser dar asesorías cuando estén asesorando en corporativos, van a ser malos contratos. Porque como no conocen los elementos de existencia y de validez, pues no van a saber que está redundando eso en una nulidad. Y pues eso es pérdida de tiempo y dinero para su cliente y para ustedes pues falta de prestigio, los hace caer en desprestigio, las personas no los van a llamar, en cambio si les dan un buen servicio, las personas los van a buscar, los empleadores los van a buscar. Entonces es muy importante por eso que lo aprendan. Eh, Así como uno debe de aprender la diferencia entre querella y de oficio, bueno, así tiene que aprender teoría del acto jurídico más porque están en la preespecialidad de derecho civil y entonces esto lo tienen que dominar porque es la base. Así que sí es esencial y si no conocen esto, pues no van a saber de qué les está hablando la teoría del negocio, la escuela del negocio jurídico. Después de esta amonestación, que bueno, no es amonestación, es para que vean lo esencial que es esto. Ahora, rápidamente, nosotros en la Ciudad de México, el mismo Código Civil Federal, que no me gusta emplearlo porque ya explicaré por qué, ya les he dicho a ustedes que no lo empleen, nacieron con la concepción de la escuela francesa. La escuela francesa divide, hace dos grandes divisiones, dice, bueno, vamos a, vamos a empezar por lo concreto. La escuela francesa dice, todos son hechos. Eh, y eso lo voy a subdividir. ¿No? Dice, hay hechos jurídicos y hay actos jurídicos. Esa es la gran división que hace. Y entonces señala, dice, bueno, los hechos jurídicos son los que me van a producir efectos legales y por eso me interesa regularlos, por eso me interesa hablar de ellos, porque todos son hechos, de la lluvia, que pasa el camión, todos son hechos, pero yo necesito especificar los hechos jurídicos y los actos jurídicos, porque esos son los que me dan a mí efectos y campo de acción, como yo, derecho que regulo las conductas externas, por eso me interesan. Entonces, dice, bueno, hay hechos jurídicos de la naturaleza y hay hechos jurídicos del hombre. Los hechos jurídicos de la naturaleza, muerte, nacimiento, la lluvia, los terremotos. Y todos estos, pues como dejan, un terremoto dejan damnificados
incluso gente desaparecida ante los escombros y hay que hacer procedimientos legales porque no hay un cadáver, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas por terremotos, a veces no hay cadáveres. Entonces, dicen, bueno, vamos a hacer una presunción de muerte, por ejemplo. Pero ¿de dónde deriva? Pues de ese terremoto que tiene como efectos jurídicos que extingue una personalidad jurídica y yo, derecho, necesito darle validez. Entonces, esos son los hechos jurídicos de la naturaleza. Nacimiento, bueno, muerte. Cuando alguien muere, pues incluso da nacimiento a lo que es el efecto del testamento, si es que se otorgó, y el testamento es un acto jurídico. Entonces también estos, vamos, los actos y los hechos jurídicos pueden participar en conjunto. Bueno, esa es una parte. Entonces, esos son los hechos jurídicos de la naturaleza, ¿sí? Solamente por su propia naturaleza y a nosotros nos inciden porque hay que regular lo que sucede ahí, ¿no? Por ejemplo, ayuda humanitaria, también eso se regula. Y están los hechos jurídicos del hombre que pueden ser lícitos e ilícitos. Ahí hay una subdivisión, ¿no? Como podrán apreciar. Entonces, dice, sí, hay hechos jurídicos del hombre, del ser humano, y pueden ser lícitos e ilícitos. Los ilícitos son los cuasidelitos, los famosos cuasidelitos, los delitos culposos, pues, que no tenían la intención de hacerlo, pero pues, se hizo, atropelló a la persona, iba en estado de ebriedad, no era su intención, pero la atropelló. Es un delito culposo y se tiene que resarcir a la sociedad, se tiene que indemnizar a la víctima incluso, porque también es una fuente de responsabilidad civil el haber hecho eso por la negligencia con la que se operó. Entonces, todos estos son hechos jurídicos ilícitos, ¿sí? Son los delitos y los cuasidelitos. Que no nos metemos aquí con eso porque eso es materia penal, pero bueno, para saber la diferencia. Y los hechos jurídicos del ser humano lícitos solamente existen tres, no hay más, solamente son tres y están regulados en el Código Civil a partir del artículo 1801 en adelante. ¿Cuáles son? El pago de lo indebido, el enriquecimiento ilícito y la gestión de negocios. Solamente son esos tres. Vamos. Pago de lo indebido. Cuando pagamos de más. Por ejemplo, cuando se suben al camión y es de alcancía y no traen cambio y le dan 10 pesos, pero en realidad son 7. Ese es un ejemplo de pago de lo indebido. Ahora, el enriquecimiento ilícito. Partiendo de este mismo ejemplo que les doy, más bien es un enriquecimiento ilegítimo. Bueno, está teniendo una ganancia de más esa empresa del camión porque le están pagando y no está devolviendo ese cambio. De ese pago de lo indebido, ellos están obteniendo una ganancia. Ese es un enriquecimiento ilegítimo, por ejemplo. Y la gestión de negocios es hacer los mandados de alguien sin que nos lo hayan cargado. Por ejemplo, muchas veces nosotros vemos que en los puestos de ambulantes, si no está la persona que nos tiene que atender, sale, como dirían, al quite el otro, el que está al lado del otro puestero, y él nos cobra y él nos dice los precios y él nos atiende. Bueno, esa es una gestión de negocios, porque ahí no hay un poder ni hay un mandato, o sea, no opera un acto jurídico de por medio para que él asuma esas responsabilidades. Sin embargo, lo está haciendo. Asume las responsabilidades y nos está atendiendo porque está cuidando, en ese chance está cuidando el patrimonio de alguien. Ese es una gestión de negocios. La gestión de negocios es hacerle los mandatos, representar al otro, pero sin que yo esté autorizado legalmente por el otro. Y lo vemos mucho, por ejemplo, les digo, con esto de los vendedores ambulantes. Eso también es fuente de obligaciones. Todos los hechos jurídicos lícitos son fuente de obligaciones. ¿No? Por eso son esenciales saberlos y conocerlos, porque de todas maneras va a tenerle que rendir cuentas, porque cuando regrese la persona, oye, vendí 3 refrescos y fue tanto dinero, ¿no? Los cobré en tanto y fue aquí tienes. Entonces, de todas maneras, tiene que rendir cuentas ese gestor de negocios. Por eso se hace ahí un enlace
y tiene una responsabilidad frente a la persona que estuvo representando. Entonces, estos son los ejemplos de hechos jurídicos lícitos del ser humano. Y solamente son tres, no hay más, no hay que inventar, son tres. Pago indebido, enriquecimiento ilegítimo y gestión de negocios. No hay más, ¿vale? Si quieren, les encargo de tarea un momento de ociosidad, vayan y búsquenlos en el Código Civil y los encontrarán en el libro tercero, ¿sí? Para que lo tengan. Ahora, de esa parte, tenemos ahora sí el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad que se hace con la intención, eso es muy importante, con la intención de generar derechos y obligaciones. Esta manifestación de voluntad intencional es para crear, extinguir, modificar o transmitir derechos y obligaciones. Y la persona tiene toda la intención de asumir esos derechos y obligaciones, lo que no pasa en el hecho jurídico. En el hecho jurídico, por más que de buena onda esté atendiendo el puesto del otro, no tiene la intención de generar consecuencias jurídicas, no tiene la intención de generar una obligación frente a la otra persona, sino que salió ahí a atender porque pues él también espera que si no está le hagan el mismo favor a él, pero no hay una intención jurídica. Entonces, es muy importante que no confundamos acto jurídico con hecho jurídico, porque la intención no es la voluntad. Pongan atención. No es la voluntad. La voluntad, puede haber voluntad, sí, porque yo voluntariamente estoy atendiendo el puesto del otro, aunque ni me pidió el favor, pero yo lo estoy atendiendo voluntariamente. Yo quiero hacerlo. Entonces, no es la voluntad la que nos define al acto y al hecho jurídico. No lo es. Es la intención hacia qué se dirige esa voluntad. En el acto jurídico yo sí tengo toda la intención de que si doy mi reconocimiento público de que es mi hijo y lo reconozco como mi hijo, quiero tener todos los efectos legales que esto implique. Es decir, la patria potestad, las responsabilidades y derechos que tengo como madre, porque lo estoy reconociendo como mi hijo y quiero a su vez que él también tenga estos efectos legales porque va a entrar para efectos de herencia, ¿no? Porque va a tener una afiliación conmigo, es decir, va a descender conmigo, está ligado a mí y por consecuencia puede entrar en la herencia. Entonces, si yo le quiero asegurar algo a mi hijo, pues por eso quiero todos esos efectos legales, quiero los efectos legales de que lo reconozca, por ejemplo, su padre para que le dé los alimentos de la pensión alimenticia. O de que si yo me muero, pues que siga recibiendo pensión alimenticia, porque yo lo reconocí como mi hijo y voy a otorgar un testamento donde le deje pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque es mi hijo y lo estoy reconociendo porque quiero todos esos efectos legales. Por eso estoy llevando a cabo ese acto jurídico. Entonces, nos tiene que quedar muy claro la diferencia entre hecho y acto jurídico, es la intención de la voluntad. ¿Qué mueve a esa voluntad? Si esa voluntad quiere crear, extinguir derechos y obligaciones y asumirlos, bueno, estamos en presencia de un acto jurídico. Y si esa voluntad nada más dice, pues yo de buena onda me puse a atender la papelería mientras no estaba mi vecino. Entonces, no había una intención de crear efectos jurídicos ni una liga de responsabilidad con el dueño de la papelería, ¿no? Ni siquiera que le que le diera un dinero por ese, como por contraprestación de ese servicio, ni siquiera esa intencional. Entonces, es muy importante esta diferencia. Ahora, nada más nos vamos a centrar en el acto jurídico. El acto jurídico tiene elementos de existencia y de validez. ¿Vale? Los elementos de existencia nada más son tres, no hay más y no hay que estarlos confundiendo, son tres. Es uno. La voluntad, la solemnidad y el objeto directo. La voluntad, bueno, pues es ese querer y si lo hago de manera escrita o lo hago de forma oral.
es o por signos inequívocos de la voluntad, que es un consentimiento tácito. Es decir, que de mis conductas se desprende que yo me quiero hacer cargo de este acto jurídico, que lo quiero llevar a cabo. Por ejemplo, cuando un abogado empieza a gestionar y empieza a llevar a cabo todos los actos de defensa para su cliente, interpone la demanda y empieza a hacerlo todo, bueno, se presume, se entiende que él lo quiere hacer y que está asumiendo el acto jurídico que sería un mandato judicial. Porque si no, no haría nada, no movería ni un dedo. Si él no le interesará, si su voluntad no fuera esa, pues no va a tribunales, no hace los escritos, no nada. Pero si él ya está haciendo todo esto, pues se entiende que sus signos inequívocos de la voluntad es llevar a cabo ese acto. Por ejemplo, muchas veces llegamos y le tomamos a una señora que está vendiendo cigarros y chicles afuera de cualquier lugar, le tomamos el chicle o el cigarro y nos dice 5 o 6 pesos, lo que sea. No, incluso luego nos dicen así, ¿no? Con la mano, ¿no? Ni siquiera hay algo verbal. Y nosotros, sin mediar palabra, le pagamos y tomamos la mercancía. Esos son signos inequívocos de la voluntad. De mis acciones se desprende que yo tengo la voluntad de celebrar ese acto jurídico. Entonces, la voluntad por eso puede ser escrita, verbal o tácita, y eso se refiere a los signos inequívocos del consentimiento. También están regulados en el Código Civil. Ahora, eh, bueno, esa es voluntad, esos son los elementos de existencia. Vámonos con la solemnidad. La solemnidad es la formalidad elevada al rango de requisito de existencia. Es la serie de rituales, ¿no? Otra definición es la serie de rituales que tengo que llevar a cabo para efectuar un acto jurídico. Y esto es muy importante que lo sepan. Solamente existen 2 actos jurídicos solemnes. Solamente hay 2 y ya, por eso no hay pierde. Entonces, cuando estemos en presencia de ellos, tenemos que hablar de solemnidad, ¿sí? Si no estamos en presencia de ellos, no hay solemnidad porque no lo requiere la ley. Y ahorita les explico por qué. Únicamente para otorgar testamento y para contraer matrimonio. Son los únicos actos que se reconocen como actos jurídicos solemnes. Necesitamos toda una serie de rituales. Cuando han ido a la notaría se han fijado todo lo que hace el notario, toma la hora, los identifica, hace observaciones sobre su capacidad para otorgar el acto, leen 2 veces la escritura, bueno, todo eso son las solemnidades, la serie de rituales que tengo que cumplir para llevar a cabo, para otorgar mi acto jurídico. En el matrimonio lo mismo, todos los requisitos previos en la ceremonia, lo que tiene que decir el juez, lo que yo tengo que asumir, las fórmulas que tengo que aceptar, decir sí, quiero asumir esto, ¿no? Bueno, todo eso son solemnidades, pero solamente tenemos 2 actos jurídicos solemnes, ¿sí? El testamento y el matrimonio. Y se acabó para que no se confundan ni se hagan bolas. Otra cosa que yo veo mucho que tienen en sus tareas, ¿no? Es que hablan de contratos solemnes. Eso no existe, no existe. Y eso habla de que nunca les explicaron que en México opera el principio de consensualismo. El principio de consensualismo se refiere a que todos los contratos, por el simple hecho de que opere la voluntad, digan, sí, te voy a comprar tu coche, sí, está bien, es tanto, bueno, ya con eso tenemos un contrato. A lo mejor le falta formalidad, le falta darle forma, hay que ponerlo por escrito, ¿no? Pero el acto ya nació y ya está surtiendo efectos jurídicos, ¿sí? Aunque no tenga, es más, ya hasta le pago, y le dice, pero no hemos hecho la escritura ni me has endosado la factura. Bueno, ya después lo hacemos. Sí, porque va a aceptar con validación después y se le va a suplir esa falta que tiene, que es la falta de formalidad. Pero mientras, no hay
No existen los contratos solemnes. Y eso está en el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal. Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Se llama en la doctrina principio consensualista. El principio consensualista aplica para los contratos. Por eso México no tiene contratos solemnes. Por eso, por favor, en sus tareas no me pongan, es que faltaron las solemnidades para celebrar el contrato, porque eso no aplica. No hay contratos solemnes. El matrimonio, también les hago la aclaración, me van a decir, es que el matrimonio es un contrato. No, al menos en la Ciudad de México está regulado o está definido por el Código Civil como la unión de dos personas para llevar a cabo vida en común y prestarse ayuda mutua. ¿Cuándo dice contrato? No, porque eso es de derecho familiar, pero el matrimonio está considerado como una institución jurídica. Y una institución jurídica no es un contrato, una institución jurídica repercute en que hay una legislación expresa para ella y que tiene elementos personales muy propios, ¿no? Tiene una identidad, vamos, muy propia a la institución, ¿no? En cuanto a su regulación. Entonces, el matrimonio no es un contrato y el testamento tampoco, es un acto jurídico unilateral. Entonces, que les quede muy claro para que no anden resolviendo, es que le faltó, para que no anden diciendo, es que no cumplió con las solemnidades del contrato. Eso no existe. No hay contratos solemnes. ¿Sí? Que les quede claro. ¿Vale? Y eso es porque opera principio de consensualismo. Sé que soy muy reiterativa, pero créanme que son cosas que a mí me sorprende, y hago el paréntesis aquí, que estén en semestres tan avanzados y que no conozcan esto. Todo esto que les estoy explicando se explica en primero o segundo semestre. Y es algo que le tiene que quedar al alumno. Lamentablemente, tal vez no les quedó claro a ustedes y por eso hasta ahorita es noveno semestre y lo están repitiendo. Pero pues de una vez para atajar pues eso que está mal, porque no deben de hablar de contratos solemnes ni de que le faltó solemnidad al contrato. No deben de hablar de eso. Así que no lo hagan, por favor. Y el tercer elemento de existencia es el objeto directo. El objeto directo es qué quiero hacer con mi contrato o con mi acto jurídico. Crear, extinguir, modificar o transmitir derechos y obligaciones. Quiero crear un usufructo. Ese es mi objeto directo. Quiero crear un usufructo de esta propiedad a favor de. Ese es mi objeto directo. Quiero terminar con la relación contractual. Bueno, pues te quieres extinguir, ese es tu objeto jurídico. Entonces, estos son los elementos de existencia. Voluntad, en sus tres formas, solemnidad y objeto directo. No hay más. Entonces, ya. Y no confundir el objeto directo con el objeto indirecto, que es sobre donde recae. Nada que ver. Simplemente ustedes deben de recordar cuál es mi objeto directo, cuál es el objetivo de este contrato, de este acto jurídico que estoy celebrando. Pues quiero constituir un condominio, pues quiero crear. Ese es mi objeto directo. ¿Cuál es mi objetivo de este contrato? En eso deben de pensar. Cuando lo estén redactando, oye, ¿qué va este contrato? ¿Cuál es el objetivo? Pues ese va a ser el objeto directo. Quiero extinguir la relación, quiero modificarla porque fíjate que ya subieron los precios y quiero cobrarte ahora más renta. Necesito cobrarte ahora más renta. Bueno, ahora vamos a hacer un convenio que regule de nuevo nuestra relación y en el cual se acepte que te voy a subir la renta a 1,000 pesos. Bueno, estoy modificando la relación contractual, ¿no? Entonces, siempre a qué va mi acto jurídico, cuál es el objetivo, cuál es el sentido, ese va a ser mi objeto directo y nada más puede ser extinguir, modificar, crear o transmitir derechos y obligaciones. Son esas cuatro. Ahora, ya vi elementos de existencia. ¿Para qué me sirven los elementos de existencia? Porque si no están los elementos de existencia, el acto jurídico no nace al mundo jurídico. No lo va a reconocer como tal. Y ahora sí que el derecho no le va a hacer caso. Va a decir, eso para mí nació muerto y yo no tengo por qué ocuparme de ese acto jurídico. Simple y sencillo. Entonces, para eso me sirven los elementos de existencia. Los elementos de validez es capacidad, objeto indirecto, que es la ilicitud en el objeto, motivo o fin,
la ausencia de vicios del consentimiento y la formalidad. Entonces, la capacidad. La capacidad se refiere a la aptitud para ser eh, titular de derechos y obligaciones. La capacidad, bueno, se divide en dos, regulada en el artículo 2, 22, con relación al 337 del Código Civil para el Distrito Federal. Y se refiere, bueno, se divide en dos, la de goce y la de ejercicio. La de goce, todos la tenemos desde que nacemos, porque la ley dice, lo voy a proteger. Y tiene derechos, tiene este catálogo de derechos. Esa es la capacidad de goce. Que yo soy sujeto de, que yo soy perceptible de gozar de esos derechos y que me proteja la legislación. La capacidad de ejercicio que se adquiere a partir de los 18 años, antes no, antes por eso necesitamos representante. La capacidad de ejercicio opera, ¿sí? Cuando tenemos 18 años, de acuerdo al artículo 646 del Código Civil para el Distrito Federal, y se refiere a que la persona, ella solita, sin que nadie la ayude, puede firmar un contrato y contraer obligaciones. Fíjense que en una habla de derechos y acá habla de que te contraigas obligaciones y te hagas cargo tú de esas obligaciones. O bien también se puede expresar esta capacidad de ejercicio para que tú solo, sin que te medien algún representante, sin que te ayuden tus papás o tu tutor legal, tú puedes ir a tribunales e interponer una demanda y defenderte en tribunales. Es decir, instar al órgano jurisdiccional para que te proteja. Entonces, para eso es la capacidad de ejercicio. Evidentemente, eh, lo normal es que con los 18 años nosotros podamos firmar todo y tengamos capacidad. Por eso el elemento de validez es capacidad. Pero surgen los casos en los que es un menor de edad, pero yo le quiero comprar, le quiero abrir una cuenta en el banco, le quiero comprar una casa, la quiero dejar a su nombre o la quiero comprar, o mi hijo empieza a trabajar como estrella. Lo vemos mucho con los chicos que trabajan en televisión. Ah, mi hijo está y está ganando dinero, entonces voy a comprar con ese dinero que él gana, que es su dinero, voy a comprarle una casa para asegurarlo. Bueno, como el niño no lo puede hacer, el niño no puede firmar porque no tiene la edad legal, estamos hablando de alguien de 12 años, 10 años, bueno, entonces opera la representación. La representación es la institución jurídica por medio de la cual una persona lleva a cabo los actos jurídicos y le repercuten los efectos legales en la esfera de otra persona. Entonces, quien lo va a ejecutar materialmente, quien va a ir a firmar, porque está evidentemente legitimado, porque son sus padres, bueno, ellos son los que deben de asistirlo y ellos son sus representantes legales, porque así lo dice la ley. Entonces están legitimados y ellos intervienen y firman ese contrato, pero los efectos legales se le trasladan a él. El que adquiere la propiedad va a ser él. Él es el titular de esa propiedad, o el que la va a vender va a ser él. Entonces, para eso nos sirve representación. La representación también sirve para las personas que no se pueden gobernar por sí mismas, es decir, que tengan algún retraso cognitivo, alguna alteración que no les permita entender los efectos legales de su actuación y por eso necesita asistencia. Y esa es también una especie de representación que son los 4 tipos de tutelas que acá no veré, pero existen los tipos de tutela y lo que ayudan es a asistir a la persona porque esta, a pesar de ser mayor de edad, no entiende los alcances de su actuación en el mundo jurídico. Entonces, esa es una. Entonces, que nos quede claro, capacidad es eso. Ahora, no confundir capacidad con legitimación. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y la legitimación, que no me voy a meter en Honduras, pero sí se las voy a mencionar. Hay una legitimación ad causa ad procesal y una sustancial. La ad causa y ad procesal se dan en la materia procesal. Y esas no las veo aquí, pero son de materia procesal y es bueno que las tengan cuando analicen personería y todo ello, vienen ahí.
Nosotros en derecho civil nos encargamos de la legitimación sustancial. La legitimación sustancial ayuda a establecer si con qué calidad la persona interviene en un acto jurídico. Por ejemplo, yo vendo la casa de mi mamá, pero yo no estoy legitimada, porque yo no soy la titular de esa propiedad, es mi mamá, y nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Entonces yo no estoy legitimada. Aunque digan, pero es que es tu mamá y ella te dijo que sí, sí, pero yo no estoy legitimada. ¿Cómo me legitimaría? ¿Qué calidad o condición tendría yo en ese acto jurídico? Pues si ella no me da un mandato o me da un poder de actos de dominio, expresamente, tiene que ser un poder de actos de dominio sobre ese bien, yo no lo puedo vender. Si ella me la da, me dice, aquí está el poder sobre actos de dominio, donde te digo, véndelas, lo que sea. Ahí está, actos de dominio. Tienes un poder de actos de dominio. Ah, entonces ya estaré legitimada. Ya me legitimé y ya tengo la calidad o condición que la ley me pide para que yo intervenga en el acto. ¿Cómo estás interviniendo? Como poder dante. Soy apoderado de la persona para venderla o soy su mandatario judicial. Por eso estoy haciendo estos actos. Porque ella me autorizó, ella me dijo. Entonces, por eso estoy interviniendo en este acto. Entonces, no confundir capacidad con legitimación. Van juntas, van junto con pegados, se llevan ahí, pero no hay que confundirlas, ¿sí? Es muy diferente decir que un representante legal no tiene capacidad a decir, es que más bien no tiene legitimación, porque yo puedo estar en presencia de alguien mayor de edad, pleno, con amplios conocimientos, es abogado, tiene todo el conocimiento para entender el acto jurídico que está haciendo. Ah, pero ¿qué crees? Que él tiene actos de administración y aquí necesitamos un poder especial para este contrato, esto que va a hacer, necesita un poder especial. Eso no está legitimado. Pero el problema no es de falta de capacidad, es que no está legitimado. Va a tener que ir y gestionar y pedir un poder especial para poder intervenir. Ahora sí va a intervenir en el acto porque va a estar legitimado, pero su problema no es de capacidad. Entonces, cuidado con capacidad y legitimación porque no son lo mismo. Ahora, eh, el segundo, me voy a ir rápido porque sí es mucha información, pero es necesario que la tengan. El segundo elemento es la ilicitud en el objeto, motivo, fin. Esto quiere decir, que, primero que nada, que el objeto material sobre el que recaiga mi contrato, ¿no? Es decir, quiero vender un coche, quieres crear, quieres transmitir la propiedad, ese es tu objeto directo, pero ¿sobre qué recae? Pues sobre un coche, ese es tu objeto indirecto, es el objeto material sobre el que recae la obligación, ¿no? Donde se aterriza esa obligación y es lo que al final del día vas a transmitir para que lo usen. Bueno, este objeto indirecto debe ser posible, debe de existir en la naturaleza. ¿Sí? No podemos decir que vamos a vender cosas que no existen. ¿Sí? Cosa diferente es la cosa futura de voy a diseñarte un vestido con estas características. No es posible, pero hay cosas que no existen. Por ejemplo, te decíamos, te voy a vender la cura del COVID, pero no existe, te la vendo, eso no existe, no está. Y también que existan en la naturaleza, hay muchas cosas que no existen en la naturaleza. Me voy a los extremos, pero para que entiendan. Yo no puedo decir que voy a vender a la sirenita, porque no existe en la naturaleza. Yo no voy a decir que voy a vender una fruta que tiene tales y tales sabores, tales características, si no existe en la naturaleza. No puedo. Entonces, tiene que ser física y jurídicamente posible y existir en la naturaleza y ser susceptible de apropiación personal. Es que el objeto indirecto es complejo, ¿no? Entonces, no queda la primera. Yo les recomiendo que esto lo vean una y otra vez para que les quede, porque esto no queda la primera. Estos son muchos años de estarlo leyendo. Entonces, tiene que existir en la naturaleza, tiene que ser posible, ¿m? Y tiene que ser jurídicamente posible también y tiene que ser susceptible de apropiación personal. ¿A qué va esto? Yo no puedo decir,
voy a vender Bellas Artes. Pues no, porque Bellas Artes pertenece a la población. Es un bien colectivo, por decirle de alguna manera. No es susceptible de apropiación personal. Lo mismo pasa con las pirámides, con el sol. No son susceptibles de apropiación personal, es decir, no pueden pertenecer a una persona. Los administrará el Estado, tal vez, pero no se pueden enajenar porque no le pertenecen a nadie en específico, no tienen un titular en específico, entonces por eso no se puede dar. De ahí que hable en la ilicitud, en el objeto, motivo, fin, de que el objeto sea susceptible de apropiación personal. En cambio, cualquier otra cosa, un celular, pues es susceptible de apropiación personal, ¿no? Alguien puede ser su titular y no hay ningún problema y lo puede vender, puede ceder, transmitir, enajenar. A eso se refiere otra gran sección de la ilustración en el objeto, motivo, fin. Bueno, pues es que mi objeto sea jurídicamente posible. Esto quiere decir que no esté fuera de la ley. Por ejemplo, hay armas y hay ciertas sustancias psicotrópicas que están fuera de la ley. Entonces, y la ley lo que dice es, esto no, esto no se puede vender, esto está fuera de la ley, esto es ilícito que tú lo adquieras. Entonces, eso es que sea jurídicamente posible. Pues también tengo que tener el señalamiento de que la ley no me diga, oye, no, eso no lo, por ejemplo, los órganos, nuestro artículo 327 de la Ley General de Salud dice, los órganos solamente se pueden donar, no son susceptibles de apropiación y debe de mediar el altruismo sin ningún tipo de remuneración. Entonces, eso también es que lo que es, habla aquí es que el derecho diga, eso sí está dentro del comercio, puedes comerciar con ello, eso no. Este catálogo, no. Este tipo de armas, estos fármacos, estos psicotrópicos, no. Con esto no, los órganos, con esto no. Pero lo demás, está bien a tus contratos. Entonces tengo que ver ahí la ley que me dice respecto a los objetos. Muy importante tenerlo en claro. Y otras también la parte de la teoría de la causa que la han estado viendo recientemente. De, bueno, ¿qué intención? Nosotros somos causalistas y eso a la mitad porque no lo regulamos bien en el código. Pero ahí lo que dicen es, ah, ¿con qué intención estás celebrando este acto jurídico? Ah, pues a lo mejor yo quiero rentar esta casa y tener esta casa, pero como casa de citas. Ah, bueno, pues es una intención que es ilícita, ¿no? Entonces no te la voy a admitir. La ilicitud, bueno, perdón, la teoría de la causa viene de Francia y otros países. Hay países que son anticausalistas y que dicen, a mí no me importa qué intención tiene. Eh, Eso no me interesa. No, no sé por qué dicen, yo derecho no regulo actos internos, sino actos externos. Entonces no me interesa. Pero nosotros, bueno, de alguna manera sí lo tenemos regulado, muy escueto, pero está. Entonces, pues tenerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, la teoría de la causa viene de Francia porque un rico heredero había heredado porque mató a su madre. Entonces, cuando comprueban y todo esto, lo comprueban aparte que lo meten en la cárcel por el delito, pero él alegaba y dice, pero la herencia sí la merezco ser titular. ¿Por qué? Porque ella murió. Y a mí la ley me dice que tiene que morir, que debe de morir para que yo sea heredero. Entonces, denme la herencia. Y obviamente el Tribunal Constitucional, la Corte de Casación de Francia dijo, no, no, porque tú lo obtuviste por haberla tú matado, entonces no te lo puedo dar. Si bien ella murió, pero fue porque tú la mataste, entonces hay una ilicitud ahí y no la voy a permitir, no la voy a convalidar. Entonces, de ahí es que viene todo lo de la teoría de la causa. Es muy a grosso modo, pero esto es. Ahora, otra cosa muy importante que tengo que decirles aquí en el objeto indirecto. Las cosas no son malas per se. El cuchillo, las drogas, hay drogas que sirven para curar a las personas. No son malas. Las armas no son malas. Es el uso que el ser humano le da, porque lo que regula el derecho es la conducta externa. Entonces, las estamos prohibiendo a esas cosas porque las personas les dan un mal uso.
pero no porque per se las cosas sean malas. Yo no puedo decir, ay, es que el cuchillo es muy malo porque me lastimó. No, o sea, es el uso negligente que tú le diste lo que te lastimó, pero el cuchillo por sí mismo no tiene voluntad para cortarte y lastimarte. Es muy importante. Las cosas están fuera del comercio por el uso que el ser humano les da, no porque estas sean malas. Esa es una. Dos, perdón. Tres, ausencia de vicios de la voluntad. Es un tema muy largo, muy complejo. Amerita otra plática, pero nada más les voy a decir. Esto va y no hay que confundirlo con la voluntad. Podemos otorgar voluntad, pero a lo mejor está empañada por situaciones que no le permitieron conocer a la persona realmente lo que estaba afirmando. Entonces, estas situaciones pueden ser de violencia, de miedo, de ignorancia. Hay los vicios de la voluntad, se dividen en dos: el miedo y la violencia. El miedo va a engendrar muchas situaciones. Incluso el miedo, lo que va a hacer es que la persona no conozca este alcance y lo haga. Ahora, así no lo tenemos en la legislación, eso es doctrinario. Nosotros lo que tenemos son los vicios de la voluntad, que esos sí están regulados, pero también les explico un poco cómo está en doctrina. Porque lo que dicen los doctrinarios es, pues, si alguien tiene miedo, pues no va a tener una voluntad legítima. Si alguien sufrió violencia, pues no va a tener una voluntad legítima, por más que diga que en el altar dijo que sí, pero pues lo habían golpeado, lo habían amenazado con perder a un miembro de su familia si no lo hacía. Entonces, por más que dijo que sí, pero eso no puede ser, no lo podemos legitimar, porque la persona tenía miedo, tenía violencia encima de ella. Entonces, desde luego que no lo voy a admitir, aunque haya dado su voluntad en todo su esplendor. Es lo que dicen, aunque haya dicho que sí y haya firmado, no, va a valer. Entonces, los vicios de la voluntad son dolor, mala fe, lesión y la violencia. El dolo es la serie de maquinaciones que yo hago que se hacen para inducir a alguien al error. En el dolo, por ejemplo, recientemente choqué el coche, lo mandé a arreglar, le cambié la pintura para que no se vieran los daños y se lo vendo a la persona y la induzco al error porque ya lo ve bien. Ya, pues este coche es nuevo, no tiene problemas, no ha sufrido. Incluso yo le digo, no es nada más lo he usado yo y siempre lo he cuidado requete bien y por eso está bien cuidadito. Incluso le hago todo ese discurso para inducirla al error y que piense que está comprando un coche que está en óptimas condiciones, cuando no es así. Esa es una, ese es dolo. La mala fe. La mala fe es dejar a alguien en el error. Yo no hago, aquí es muy importante, el dolo es activo y la mala fe es pasiva. En el dolo yo hago toda esa serie de acciones, pero en la mala fe simplemente no le digo, no corrijo a la persona. Si la persona me dice, oye, no sé, es nuevo, no es de segunda mano, ¿no? Así, sí, lo que tú quieras. No la saco del error, ¿no? Yo luego les pongo el ejemplo a mis alumnos para que pues lo entiendan, ¿no? Es un ejemplo medio burdo, pero así es lo bueno. La chica empieza a salir con alguien y esa persona dice, pues yo asumo que si está saliendo conmigo y que si me busca con un interés sentimental, porque está soltera. Y puede aplicar para hombres y mujeres, ¿no? Pero, es porque está soltera, entonces empiezo a salir con ella. Pero ella nunca me dice que está casada, que ya está teniendo 2 hijos, ¿no? Entonces, esa es mala fe. La mala fe es cuando yo no saco de su horror a alguien porque no le digo, simplemente ahora sí que les digo la corriente. Pues si tú piensas que soy soltera, pues sí, así es, sí, trátame como soltera, no hay problema, ¿no? Entonces dejo a la persona en su horror porque no la corrijo, ¿no? Eso es actuar de mala fe. La lesión artículo 17 del Código Civil. Estamos hablando aquí, hay 2 tipos de lesión, pero la que a nosotros les importa como vicio de la voluntad es cuando explotando la suma ignorancia, la suma miseria
o la suma inexperiencia de alguien, firmamos un contrato. Por ejemplo, ahorita lo hemos visto mucho que artículos de limpieza, como el alcohol, empiezan a costar muchísimo porque tengo mucha necesidad. Estás explotando mi necesidad. Sabes que ahorita lo necesito y les subiste de precio. Entonces, estás explotando mi necesidad. O tal vez explotamos la miseria de alguien, que también es muy, muy funesto. Tiene a lo mejor mucha necesidad y es una persona muy pobre encima de todo y le vendemos la consulta de médico mucho más cara, ¿no? O la asesoría más cara, ¿no? Porque la estoy viendo que está en un momento de mucha miseria, que aparte tiene mucha necesidad y se lo doy caro, ¿no? Entonces eso es lesión en el acto jurídico. Un niño, por ejemplo, luego lo embaucan, ¿no? Y le dan lo despachan mal en la tienda, ¿no? Y le dicen, sí, es eso. Ujú. Y el niño, pues no sabe, dice, ah, pues sí. ¿Y qué están haciendo? Estás explotando su suma inexperiencia. Es una persona joven, no conoce, no sabe. Entonces, y tú te vales de eso, ¿no? Entonces le vendes algo que no es y le dices que sí, eso es, pero en realidad no, no, y la persona no te puede contrariar porque no tiene experiencia en la materia. Entonces eso es lesión. Hay la lesión contractual, esa está en el 1796 párrafo segundo, y acá no la vemos, pero sí, sí existe y es cuando se alteran las ganancias en un contrato a futuro porque, digamos, hubo una crisis y yo tengo ahorita todas las pérdidas por la crisis esta que hubo en ese contrato, ¿no? Eso es una lesión contractual y se deben de ajustar ahí las tarifas y hay la forma de resolverlo. Entonces, pero la lesión que yo les digo es la lesión del 17 del Código Civil para el Distrito Federal y ahí lo que hacemos es explotar la suma miseria, inexperiencia e ignorancia de una persona, ¿no? Igual como con el médico, luego ni sabemos y nos dice, sí, necesita operación, pero como yo no sé, digo, pues sí, porque él es el experto y sabe, y a lo mejor queda con una rehabilitación, con 6 meses de rehabilitación, no hay que operar a la persona, pero lo hacen. Entonces, esos son tipos de lesiones, ¿no? Y se los contextualizo porque nos pasan mucho tiempo y luego, pues, ¿cuál es la figura jurídica? Es esa. Y luego, por último, encontramos la violencia. La violencia puede ser física o puede ser moral. La violencia física, pues, evidentemente se refleja en golpes, en forcejeos. Y la violencia moral son todas las amenazas que se hacen hasta el tercer grado parentesco de que puede sufrir alguna lesión, algún mal esa persona si yo no hago ese contrato, ¿no? Aquí la ley, por ejemplo, deja a un lado, por ejemplo, el noviazgo, ¿no? Muchas veces hay personas que llevan 10 años de noviazgo y no están casados ni nada, pero ya es una relación muy sólida y están muy a gusto y es como parte de la familia ya esa persona, pero pues la ley dice, no, hasta el tercer grado de, de, de de relación de parentesco, tiene que haber relación de parentesco y los noviazgos no. Entonces, ahí hay lagunas que, bueno, podrían hablar de ellas si quieren hacer tesis. Ahí hay lagunas interesantes que podemos regular. Y bueno, esta serie de amenazas de, bueno, va a sufrir un mal alguien de tu familia o tú vas a sufrir algún mal en tu patrimonio o en tu persona. Esos son los vicios de la voluntad, que es nuestro tercer elemento. El cuarto elemento es la formalidad, es decir, cómo me indica la ley que yo haga mi acto jurídico. Ah, fíjate que si vas a hacer una donación superior a los 200 pesos, tiene que ser con testigos quien escrito. Ah, y fíjate que si vas a comprar un bien que rebase, creo que la cantidad, me parece, es de 700,000 pesos, algo así. Dice, la ley dice, tienes que hacerlo por escrito, ¿no? Con testigos, o tienes que ir al notario, ¿no? Si es de tanto dinero esa donación o es de bienes preciosos, tienes que ir a hacerlo ante notario, ¿no? Entonces, la formalidad es eso, ¿no? Que me dice, bueno, ¿cómo lo tengo que efectuar mi acto? Si es por escrito, si es con testigos, o si tengo que ir al notario para que lo escriban en el registro público. Ah, vas a hacer una hipoteca, tienes que ir a fuerza con el notario y que te la inscriba en el registro público. Ojo, no están haciendo rituales para celebrarlo, simplemente le están diciendo
tú eso lo tienes que hacer con el notario y lo tienen que inscribir en el registro público para que tengan los efectos legales. No confundir, muchos dicen, es que porque interviene el notario ya es solemne. No, ese es un error que tienen mucho. No, no. La ley me está diciendo que cumpla yo con ese requisito de ir con el notario, más no están haciendo ninguna serie de rituales, así que no estamos en presencia de eh, solemnidad y como ya les decía, no hay contratos solemnes, entonces no hablar de solemnidad, aunque venga el notario o el corredor público, no es solemnidad, no la hay y no confundir. Entonces, a eso se refiere con formalidad, ¿no? La serie de requisitos que yo necesito, eso viene en cada contrato. Cuando uno ve contratos civiles, pues parte de ellos es analizar qué forma, qué formalidad va a llevar ese contrato cuando se otorgue. Tiene que ser por escrito, con los testigos, con notario. Lo que me vaya pidiendo lo tengo que hacer, ¿no? Eso viene en cada contrato. Entonces, a mí siempre me dicen, ¿cómo hago un contrato? Bueno, pues lo primero es tomar el Código Civil y leer e ir viendo qué elementos voy a necesitar porque así me lo marca la ley. Y así ya tengo una idea de cómo redactar mi contrato y no hay pierde, no me tiene por qué salir mal. Entonces, mejor agarrar el código, abrirlo y ver qué me pide y entonces hago un buen contrato en vez de hacer machotes, por ejemplo. Entonces, esos son los elementos de validez, ¿sí? Capacidad, ilicitud en el objeto, motivo, fin, ausencia de vicios del consentimiento eh, y formalidad. Los elementos de validez me sirven para determinar si el acto jurídico va a surtir efectos. ¿Sí? Porque puede ser que nazca, o sea, está todo bien y todo, pero ¿qué crees que eh, este, lo firmó el menor de edad, no sus padres? Ay, bueno, y los padres a lo mejor dicen, ah, pues estuvo bien que comprara ese coche, tiene 16 años y fueron sus ahorros y estuvo bien, pero es menor de edad. Está bien, lo voy a convalidar para que surta los efectos legales completos y yo voy a firmar por él. Entonces, los elementos de validez son para que surta efectos legales. En un caso, como elementos de existencia es para que nazca la vida jurídica y en el otro es para que surta todos los efectos legales. Por eso decimos, cuando falta un elemento de validez, el acto jurídico está enfermito. Y si está enfermito, no me va a cumplir todos los efectos como yo deseo. Y ahí es cuando viene, entonces sí, para todo esto estamos nulidades, ¿no? Todo esto redunda en las nulidades. Las nulidades son las sanciones jurídicas que el legislador impone ante la desobediencia o la omisión de los elementos de existencia y de validez. Hay nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta, no sé, lo que nosotros tenemos en nuestro código es que sobre todo va a surgir cuando se cumplan con los elementos, cuando no se cumplan con los elementos de existencia. Por ejemplo, ni tuvo esa voluntad, nunca dijo que sí, ni firmó nada, no existe, no nació la vida jurídica, hay una nulidad absoluta, ¿no? Y tiene que intervenir para que se declaren los efectos legales en el juzgado, ¿no? Al menos como lo tenemos nosotros, ¿no? Porque hay bastante en la teoría de las nulidades, pero lo estoy dando lo más concreto para que lo entiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un objeto que no está dentro del comercio. Ah, pues es una ilicitud en el objeto, motivo, fin. Y eso es grave porque estás incumpliendo con el marco legal que yo tengo. Entonces, adiós puede ser una nulidad incluso absoluta. Pero partir de la idea, nulidad absoluta siempre va a ser cuando me falta un elemento de existencia. Porque es tan esencial que sin ello no puede surtir efectos, ¿no? No tiene ni voluntad, no tiene, bueno, se supone que la ex primera dama de México, eh, Angélica Rivera, es que la conocemos más por la gaviota, pero bueno, Angélica Rivera, se supone que le anularon su matrimonio en Cancún porque no cumplió con las solemnidades. Entonces le anularon ese matrimonio y fue una nulidad absoluta. Y no, eso fue como si no naciera al mundo jurídico, es como si ella nunca se hubiera casado. Léanlo si quieren, ahí andan los chismes, pero le anularon ese matrimonio. Entonces, pues para que vean cómo opera esta nulidad absoluta. Entonces, siempre que me falte un elemento de existencia, es una nulidad absoluta. Y
porque la ley ahí, cuando se regula, son los artículos 2224 y siguientes que regulan el Código Civil. Hay una parte muy importante que dice, pero la nulidad absoluta, bueno, la nulidad ya sea relativa o absoluta, la determinará de acuerdo al juez. Dice, no, eso me da mucha inseguridad jurídica. Sí y no, porque a la vez lo que me está diciendo es que si yo tengo elementos de validez que, que resulten torales para el acto y para los efectos, pues también puede aplicar una nulidad absoluta. Por ejemplo, eh, estoy comprando armas y no están en el catálogo. No puedo. Psicotrópicos. Dice la ley que están fuera del comercio. No, hay ilicitud en el objeto, motivo, fin. Entonces es tan toral porque no es pequeño lo que estás haciendo. Estás pasándote por el arco del triunfo leyes prohibitivas, ¿no? O taxativas que les dicen, y esto quiere decir que la voluntad de las partes no puede aplicarlas como se les dé la gana, pero eso son leyes prohibitivas, es así o es así. Entonces ahí también, cuando hay ilicitud en el objeto, motivo, fin, opera nulidad absoluta. Entonces, las causas por las que opera nulidad absoluta son que me falten algunos de los elementos de existencia y en su caso, que yo haya desobedecido la ilicitud en el objeto, motivo, fin. De todas maneras, siempre va a quedar a razón de lo que se alegue en tribunales y lo que el juez decida. Pero para nosotros saber cómo encaminar una demanda, esto es muy importante porque yo le tengo que decir al juez, le tengo que dar luces de qué está pasando para que me resuelva como yo quiero. Si no le doy las pistas, pues me va a decir esto es oscuro y te desecho la demanda porque no sé ni qué quieres, no sé si me estás pidiendo esta nulidad o la otra, no sé qué quieres, no sé ni qué se desobedeció, no me estás describiendo, me dices, hay una nulidad, como ustedes luego en sus tareas, pues sí, sí hay nulidad, sí, pero ¿por qué? Explícame qué es lo que se desobedeció, qué es lo que está mal, y entonces yo te daré el derecho. Pero si no le explican al juez, que es lo que yo luego veo en sus tareas, falta de argumentación. Me dicen, sí hay una nulidad relativa o hay una nulidad parcial, absoluta. Sí, pero ¿por qué? Sí, como si yo fuera el juez, a mí explícame cómo, o sea, qué es lo que falló ahí. Pues fíjese que no hubo voluntad. ¿Y por qué no hubo voluntad? Por esto que yo lo otro, mire, está constatado que no firmó el contrato, lo firmó su marido y su marido no tenía poder para hacerlo, su marido tenía poder para actos de administración. Eso es argumentar, eso es justificar mi posición. No, no nada más decir sí es una nulidad relativa o sí es una nulidad absoluta. No, pero ¿por qué? Tienen que explicarlo y al juez le tienen que explicar porque si no el juez va a decir esta demanda es oscura y la desecho. Entonces eviten que les anden desechando sus demandas porque pierde tiempo y dinero el cliente y ustedes. Porque el cliente mientras no se sustancie pues no les están pagando, ¿no? Así que por eso saberlo, ¿no? Y ese es un tip. Si yo estoy en presencia de falta de elementos de existencia y de ilicitud en el objeto, motivo o fin, normalmente yo puedo alegar una nulidad absoluta. La nulidad absoluta, como ustedes ya saben, ya lo han estudiado, es inconvalidable, es decir, no puedo decir, bueno, le faltó eso, pero lo arreglo. A eso se refiere, ¿no? Convalidad es, bueno, acepto el error que hay y lo subsano, voy a arreglarlo. No, no, no. Aquí en la nulidad absoluta es inconvalidable. Aunque veas el error y lo quieras resarcir, no, no procede, por eso es inconvalidable. Es imprescriptible, esto quiere decir que por el solo paso del tiempo no deja de existir la nulidad. Después veremos prescripción, si me lo solicitan, pero bueno, prescripción en la institución jurídica por virtud de la cual se crean derechos y se extinguen obligaciones. En este caso, aunque pasen mucho tiempo, no va a operar, no va a dejar de existir, la nulidad absoluta siempre va a estar vigente, ¿no? A eso se refiere con que es imprescriptible. Y cualquier interesado la puede alegar. Es decir, a lo mejor esa nulidad absoluta, yo no intervine en ese contrato, era de mi mamá o era de mi hermano. Yo no fui parte en el contrato, pero pero estoy interesada porque tengo que también justificar, pero me interesa, por ejemplo, porque es un bien del patrimonio familiar y entonces puedo intervenir, aunque yo no haya firmado el contrato. A eso se refiere con cualquier interesado, puede solicitar la nulidad absoluta. Y eso es muy importante porque
muchas veces hacen la nulidad y dicen, es una nulidad relativa. Ah, pero la está demandando Menganito. Sí, pero Menganito no era parte. Entonces, no la puede alegar. Por eso es importante que dominen las nulidades. Por eso ven que me peleo mucho. Es que se ven sencillas, pero ya aplicándolas en la práctica, de verdad que son muy ricas y tienen que dominarlas de verdad. Entonces, eso es nulidad absoluta, ¿no? Cuando me falta un elemento de existencia o me falta ilícito o hubo ilicitud en el objeto, motivo o fin, es imprescriptible, inconvalidable y cualquier interesado la puede alegar. Esa es una nulidad absoluta y no va a tener efectos legales. Nulidad relativa. Ahora, nulidad relativa. La nulidad relativa se da normalmente por falta de capacidad, por falta de formalidad o por algún vicio de la voluntad. Por ejemplo, eh, ya les dije, era menor de edad, pero los padres van y lo convalidan. Ay, mi contrato yo lo hice nada más por escrito privado, pero ahora me dicen que no, que tiene que ser ante el notario. Pues ve, ellas van ante el notario. La nulidad relativa siempre se puede subsanar. Es la gran diferencia con la nulidad absoluta. Si yo tengo una nulidad absoluta, ya no puedo hacer nada. Ya, eso se murió y no puedo resucitar mi acto jurídico. Pero en una nulidad relativa puedo resucitar mi acto jurídico, puedo enderezar mi acto jurídico. Está enfermito y ya nada más lo voy a curar. Ay, que tenía que ser por escrito, pues lo hago por escrito. Ay, que yo pensaba que estaba comprando una pintura original de tal pintor, pero no, es una muy buena réplica. Bueno, no hay problema, de todos modos me gusta. ¿No? Yo tenía una falsa concepción de la realidad, había un error, pero no hay problema. De todas maneras, me acomoda. Por ejemplo, ay, luego nos pasa en internet, no, pues yo lo pedía, yo pensaba que era negro y era azul profundo oscuro. A lo mejor no tengo tanto problema y me los quedo y digo, bueno, está bien, a lo mejor digo, no, yo no los quería así y acuso la nulidad relativa, ¿no? Y hay que me lo compensen, ¿no? Que me manden el color que yo quería o que me devuelvan mi dinero. Entonces, la nulidad relativa tiene tres características, ¿no? Es que es convalidable, es decir, que puedo detectar cuál fue la omisión y la subsano. ¿No? Y les decía, era por escrito, no por escrito. ¿No? Acepto los efectos legales del contrato y acepto que me hizo falta eso y lo hago como la ley me manda. ¿No? Entonces es convalidable, es prescriptible, sí. Ahí opera, y eso ahorita no se lo doy porque es mucho, pero de acuerdo al artículo, por ejemplo, si yo estoy alegando lesión, para la lesión tengo un año para alegarla. Es que es prescriptible. Entonces, por eso decimos, cuando haya vicios de la voluntad, como hay prescripción, por eso es una nulidad relativa. Ahí está la pista. Por ejemplo, también luego me dicen, si fue por error o ignorancia, tiene 6 meses. Si fue por violencia, tendrá 6 meses para alegar que hubo un vicio de la voluntad. Entonces es prescriptible. Entonces yo me tengo que fijar cuando vaya yo a alegar. Porque también muchos de su tarea. Es que es evidente que hubo un error y hay una nulidad relativa. Sí, está bien, pero cuando tú lo vayas a demandar en tribunales, fíjate bien en las fechas y fíjate bien cuándo se dio cuenta tu cliente de eso que le pasó, porque de ahí te empieza a contar la prescripción. Y a lo mejor lo que vas a hacer es mover todo el caso. ¿Y qué crees? Que tu acción no va a prosperar porque ya había prescrito. Y entonces cuando te resuelvan, van a decir, pues sí, pero su acción prescribió porque usted me dice que eso se dio cuenta hace 3 años y apenas vino a hacer la demanda. Pues ya se convalidó con el tiempo, ya prescribió. Entonces, por eso, cuidado, no es tan fácil decir, sí, es que tiene vicios de la voluntad. Sí, y te fijaste las fechas, porque si no ya está prescrita y entonces ya no tienes ya sentido esa nulidad relativa que estás alegando. ¿No? Ya se convalidó con el paso del tiempo. Entonces, cuidado ahí con esta característica de la prescripción. ¿No? Y solamente las partes, esa es la última característica de la nulidad relativa, solamente las partes la pueden alegar. Es decir, que si yo no fui parte en el contrato, no puedo ir y alegarla. Por eso es muy importante ahí, porque sobre todo en este caso que tienen de la hipoteca, dicen,
Es que algunos me han contestado, la compraventa tiene una nulidad relativa porque se hizo por un vicio de la voluntad. Es que lo dejó en su error, ¿no? Él no sabía que había una hipoteca o que lo estaba comprando de segunda vez. Sí, ok, hasta ahí va muy bien la argumentación. Pero si te das cuenta y dicen, pues yo estoy defendiendo a mi cliente, el de la hipoteca, porque a él es al que le importa. Sí, pero él no fue parte en ese contrato. Y si tú dices que hubo error, bueno, si tú dices que hubo vicios de la voluntad, es una nulidad relativa. Mm, ¿Y qué crees? Que él no es parte en ese contrato, no la puede alegar. ¿Ven como si tiene su chiste? Parece que no. Parece que es tan fácil como decir, es nulidad relativa tan fácil. Sí, ¿por qué? ¿Te estás fijando en lo que estás alegando? Hágalo porque son errores, de verdad tómenlos en cuenta, se los doy con mucho cariño y humildad, porque a mí me costó aprender eso, tumbos, que yo misma me di contra la pared. Entonces, tómenlo muy en cuenta, porque no nada más es decir, yo veo que sus tareas para ustedes es, no, la absoluta no era relativa, sí, porque le faltaba esto, y te estás dando cuenta de quién quiere hacer la acción, porque no está legitimado, porque para la unidad relativa me dice que tienen que ser las partes en el contrato, y él no es parte en el contrato, entonces no puede alegarla. Entonces busca otra justificación y otra argumentación, porque si tú quieres darle algún resultado a tu cliente, vas a tener que buscarle una nulidad absoluta. ¿Cómo? Pues date a la maña, regúlale, argumentale, escríbele, échale imaginación. Bueno, y no inventen, más bien, ¿cómo le van a elaborar su defensa? Por eso no es tan fácil hacer defensas. Y lo que no quiero es que se les haga fácil andar allá afuera diciéndole a la gente que sí se puede cuando no se puede porque no han estudiado bien. Eso para mí es bien importante, que ustedes tengan responsabilidad social y que cuando vayan a decir va a hacer esta acción es porque están realmente informados y porque le ven más o menos posibilidades, porque dicen tengo ya estos y estos elementos con los que cumple y el legislador, el jugador me tiene que decir que sí. Y si no, pues alegaré. Pero si de una vez lo entregan todo mal, pues ¿qué van a alegar? Entonces, por favor, es muy importante. Pero como les digo, si yo digo así, pues no estás legitimado porque es una relativa. ¿Tú sufriste el vicio? No, ¿verdad? Lo sufrió el comprador, pero él no dijo nada. No procede tu nulidad relativa. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos que buscar decir, no, bueno, voy a ver qué hago, pero hago otra nulidad absoluta para que él sí se aparte y pueda intervenir. ¿Por qué? Porque cualquier interesado puede demandar la nulidad absoluta. Entonces puedo legitimar hacia mi cliente para que proceda su demanda y prospere su acción. Esto es muy escueto, lo sé, es muy poco tiempo. A mí me encantaría que ustedes pudieran interactuar conmigo, pero no se puede. Bueno, así son las circunstancias, no hay problema. De todas maneras, sí, esta parte sí, de verdad, me preocupaba porque digo, ¿cómo es posible que a estas alturas no dominen el tema o les cueste? Y esto me habla de que nadie se sentó nunca a explicarles y me sentí un poco responsable y dije, bueno, pues por lo menos que digan algún día, alguien me explicó, por lo menos ahí quedó la grabación y alguien más o menos trató de explicarme. Entonces, les digo, es con mucha humildad y con mucho cariño que les entrego esto. Hasta aquí, bueno, sería, dos últimas cosas que veo que también les fallan. La ineficacia y la nulidad. Nulidad siempre es por causas intrínsecas, es decir, causas interiores del acto jurídico. Él tiene el defecto, el acto jurídico, y por eso me da una nulidad relativa y absoluta. Pero también hay ineficacias. Las ineficacias, siempre que les quede muy claro, son por causas externas, ajenas a cómo se formuló el acto jurídico. Podemos tener un acto jurídico pleno, con elementos de existencia de validez, todo está súper bien y llega una causa extrínseca, le da un golpe y ya me votó mi acto jurídico. Esa es ineficacia. Por ejemplo, iba a vender tal, tal coche. Ay, pero vino una desgracia y ¿qué creen? Que el viento estuvo muy fuerte, ya estaba muy floja la raíz del árbol, erosión, XY, se le cayó el árbol encima.
ya había celebrado el contrato, todo, ya nada más tenía yo que entregarlo. Yo también como comprador ya había pagado, ya todo estaba, ya no hay objeto. Pero no fue porque el contrato estuviera mal, ¿sí? Hay que distinguir muy bien. No es porque el contrato esté mal, es porque una causa extrínseca, algo ajeno a él, le dio un golpe y me lo botó y ya no puede seguir surtiendo efectos legales ese contrato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con que yo veo que trae mucho ahí eso? Dicen, es que el mutuo es ineficaz. No. En el caso ese que ustedes tienen, no. Si ven, se dio el dinero y todo. No, lo que sucede ahí es que más bien la hipoteca es así, se torna ineficaz. ¿Y por qué? Por elementos ajenos de que el notario no la inscribió. Entonces, muy importante determinar ahí. ¿Sí? Una cosa es que esté viciado, que tenga problemas de fabricación, mi acto jurídico, eso será una nulidad. Pero si fue otra cosa externa, por ejemplo, ahorita muchos contratos se han caído. ¿Sí? ¿Y por qué se han caído? Porque las empresas no están teniendo las ganancias, ya no pueden seguirle pagando a sus acreedores porque no están las mismas ganancias, pero esto fue ajeno a ellos. Ellos no pensaron cuando firmaron ese contrato que iba a venir una cuarentena, que se iba a parar la producción, que, bueno, esas son causas externas que están afectando mi contrato. Pero no es porque mi contrato haya tenido vicios y defectos de fabricación, es que algo ajeno vino y le pegó y ahora ya no puede mi contrato prosperar. Entonces, tener muy en cuenta nulidad e ineficacia no son lo mismo. Pueden operar juntas. ¿Sí? Puede ser nulo e ineficaz por consecuencia, o puede ser nada más una, ¿no? Que nada más sea ineficaz. Puede pasar, pero distinguir, como yo les decía, en capacidad de legitimación no son lo mismo, y acá nulidad e ineficacia no son lo mismo, ¿no? Una es por causas internas y otra es por causas externas. Ya, así rápido y sencillo para que no se hagan más bolitas. Y última, acordarse, en el negocio jurídico, que es la escuela tripartita, eso no se los dije hace rato, pero la escuela francesa, que es la nuestra, se llama escuela bipartita porque hace esta división, hechos jurídicos y actos jurídicos. Y en la escuela tripartita, pues por eso es de tres, ¿no? Que es la doctrina alemana, la doctrina italiana, dicen, hay hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos. Recordar, para la teoría alemana dice, pues la mayoría, o sea, todo lo que produzca efectos legales son hechos. Eh, Interceda o no la voluntad, son hechos. Luego dice, los actos jurídicos. Ah, es que en los actos jurídicos, expresamente la legislación me dice cuáles son los efectos legales. Por ejemplo, si yo voy a hacer un reconocimiento de un hijo, yo no decido por cuánto tiempo lo voy a reconocer. Es para toda la vida porque la ley así me lo indica. Entonces, a pesar de que tú diste tu voluntad y todo, tú no determinas los efectos legales, los determina la ley. Ese es un acto jurídico para la escuela tripartita, para la escuela alemana. Los efectos jurídicos ya están predeterminados por la norma, ya nada más falta que el sujeto de derecho los asuma y diga, sí quiero, pero los efectos ya están en la norma. Yo no puedo decir, ay, me caso 6 meses para ver qué tal me va. No. O yo no puedo decir, bueno, si mi marido adquiere peso y volumen dentro del matrimonio, pues se acaba el matrimonio. No, la ley específicamente me dice, se acabará por esto, pero no porque tú quieras, no porque tú decidiste que el matrimonio lo estaba a prueba 6 meses, te voy a decir que sí. No, yo te estoy diciendo los efectos legales en el código. Si quieres, hazlo, y si no los quieres, pues no celebres el acto jurídico, vive de otra manera. Entonces, eso es el acto jurídico para la escuela tripartita. Y el negocio jurídico ahí sí dice, es la máxima expresión de autonomía de la voluntad.
recordar autonomía de la voluntad, es la capacidad de autolegislarse. Yo me doy mis propias normas, siempre y cuando no desobedezcan y vayan contra el orden público. Yo me doy mis propias normas. Yo voy a decidir en mi contrato, por eso los contratos y los testamentos son por excelencia ejemplos, pueden haber otros, pero esos son por excelencia ejemplos de negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque ahí sí dices, yo te voy a cobrar la renta este día y va a ascender a tanto dinero. Y las causas por las que se pueda terminar este contrato son, y las enuncian, ¿sí o no? Pues tú le estás dando los efectos legales, tú le estás dando las consecuencias jurídicas, tu titular, con tu voluntad, y el otro te las está aceptando. Él va a heredar y voy a poner estas condiciones para que herede, ¿no? Y la albacea quiero que sea ella para que ella haga las cosas o él. Es el sujeto de derecho quien decide los efectos legales de ese hecho, ese negocio jurídico. Esa es la diferencia. En el negocio jurídico es el sujeto de derecho el que decide los efectos y las consecuencias legales, no están prescritas por la ley. Por eso tenemos esta figura de los contratos innominados, donde la ley nos establece, bueno, aunque expresamente yo no lo reconozca en el código, no tenga un título especial, un capítulo especial, pero si cumple con la normatividad y no van contra el orden público y están decidiendo sus propios efectos y le están dando forma legal como ellos entendieron, adelante. Yo le voy a dar la venia y le voy a dar protección jurídica a esto que hicieron. Por eso dicen por ahí, entre las partes el contrato es ley, porque ellos decidieron y pactaron previamente qué efectos querían que tuvieran o no. Entonces, eso a grandes rasgos es hablar del negocio jurídico. Aquí en México solamente el Código Civil de Quintana Roo habla del negocio jurídico, los demás no. Esta es una institución que nos han traído mucho y si quieren leer más, hay que leer a Pablo Serna por el negocio jurídico, es un breviario, no lo tengo aquí a la mano, no. Es un breviario verde de porrúa, son chiquitos, son muy fáciles de leer. Ahí pueden aprenderlo, ¿no? Muy fácil con Pablo Serna. Están disponibles también en el Colegio de Notario las lecturas para quien las quiera ver. El negocio público lo ha traído y mucho la influencia de los notarios en México, porque sí, debo de admitirlo, es una doctrina, una dogmática mucho más acabada que la teoría bipartita francesa, que es la que nosotros tenemos, es mucho más sofisticado el negocio jurídico y por eso es que se ha hablado de ello, ¿no? Paredes Sánchez también, Paredes Sánchez ha hablado sobre el negocio jurídico, ese libro es una belleza, entonces lástima que no se me ocurrió tenerlos aquí a la mano para enseñárselos, pero esos libros son buenísimos para aprender. De todas maneras me pueden escribir correo y avisarme si quieren que les dé detallada la bibliografía y con mucho gusto se las hago llegar. Entonces, espero de verdad que esto les sirva, incluso crearles más dudas para que se puedan estudiar más, para que me pregunten más y de verdad espero que sea ilustrativo para que ustedes tengan esto como repaso en su examen final que ya viene. Entonces, muchas gracias, les deseo mucho bienestar, mucha salud para ustedes y su familia, que estén de maravilla, de verdad. Primero Dios, vamos a salir todos muy, muy bien de esto, así que pues, mis mejores deseos y cuídense mucho. Gracias.